Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente. Y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu, y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Amén. El Señor bendiga su palabra. Oremos, hermanos, por favor. Amantísimo Padre eterno, Padre celestial, estamos, Señor, dispuestos a recibir tu palabra. Señor, no solamente yo como instrumento tuyo para compartirla, sino también, Señor, la recibo. Soy el primero, Señor, en escucharla. El primero, Padre Santo, en total disposición para poder ser hacedor de ella. Pero ruego en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que con un corazón agradecido, Señor, reconociendo que eres tú quien me permite, Señor, seguir siendo instrumento tuyo. También tu Santo Espíritu me dirija, me guíe, me instruya para compartir palabra tuya. Que sea una palabra, Padre bendito, que nos edifique, que nos reconforte, que nuestro corazón sea preparado, Señor, como buena tierra y podamos honrarte, Señor, a través no solamente de la obediencia, sino de la adoración, Padre Santo, a través de poner por obra cada parte de tu palabra. Entender, Señor, que es un aliento para nuestra vida y que tu palabra en tiempos de adversidad nos vivifica, nos alienta para seguir adelante. Hoy quiero rogarte también, Padre, por mis hermanos, por sus vidas. Quienes escuchemos esta palabra, Padre Santo, que también tú uses nuestra vida, para que así como recibiremos esta palabra de gracia, la podamos también dar de gracia para compartir aliento, fortaleza y palabra que conforte los corazones de mis hermanos. Padre Santo, te lo pido todo esto en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mis amados hermanos, continuamos con este mensaje del mes general que es Celebremos Esperanza. Estamos iniciando este ya año 2021 desde el domingo pasado, cuando recibimos en adoración en este 31 de diciembre del año pasado, y recibimos en adoración este año con canto, con alabanza, con gratitud, y como dice mi hermano Josué, también lo recibimos de rodillas, como se tiene que recibir el año, con ese corazón dispuesto y reconociendo que hay esperanza. Es un tiempo ciertamente difícil, continúan quizás los contagios, continúan las afectaciones en familias, pero la esperanza que Dios nos da es una esperanza que ha sido prometida, una palabra, y la palabra de Dios permanece para siempre, mis amados hermanos. Este tema que manejaremos en esta mañana se llama del valle de sombra a la realidad. El día domingo pasado pudimos recordar que este tema de la esperanza en tiempos difíciles. Es importante reconocer que a veces nos sentimos así, hermanos, en un valle de sombra. Quizás cautivos, quizás sin salida, sin ver salida. Mencionamos que en los tiempos de adversidad, difíciles, de tensión, en los tiempos de crisis, Dios está con nosotros y nos advierte en momentos de gozo, en momentos de esplendor también. Cuando pasamos y todo está bien, cuando todo es luz, Él nos advierte, dijimos el domingo pasado, no pierdan su consagración, guarden mi ley, guarden mi pacto. Él nos advierte eso. Y compartimos 4 características de la naturaleza de Dios. Primeramente, que Dios es creador, Dios es el que llama, Dios es el que liberta y Dios es santo. Y dijimos que Dios como creador, no solamente cuando le fallamos a Él, Él puede crear un corazón nuevo, sino también cuando nosotros nos pasamos por tiempos difíciles, pasamos la prueba, el dolor, por el pasado, también Dios nos hace nuevas criaturas. Dijimos, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Él nos alienta y nos hace nuevas criaturas. Y hoy veremos la segunda característica, hermanos. Dios es el que llama. Y es difícil responder en tiempos de adversidad, en tiempos de dificultad, en tiempos de dolor, de tristeza o de aflicción, responder al llamado de Dios.
Muchas veces se van a presentar complicaciones en la vida, mis amados hermanos, que van a impedir o van a estorbar, o tener esa intención por lo menos de que usted y yo podamos responder a ese llamado de Dios. Cruzamos por un valle desierto. Podemos cruzar por un valle de sombra de muerte, como lo expresa el salmista en el Salmo 23. Y a veces nos sentimos así, como dijimos el domingo pasado, como ese valle de huesos secos. Así nos sentimos. Algunos abrumados por las circunstancias, otros nos sentimos olvidados, y en diferentes circunstancias nos podemos sentir hermanos, pero sin embargo dijimos que de lo que nosotros rechazamos o votamos, Dios va a sacar el potencial de la vida. De lo que nosotros ignoramos, mis amados hermanos, Dios lo va a transformar por el Espíritu de Dios para que venga el poder de la resurrección. En este capítulo 37, mis amados hermanos, es donde se manifiesta una resurrección masiva. El valle de los huesos secos. Jesús leyó esta parte de Ezequiel antes de proclamar la resurrección. Esa resurrección que él mismo iba a experimentar. Esa resurrección que él iba también a compartir con Lázaro, con muchos que vio, con aquel hijo de la viuda. La primera manifestación, mis amados hermanos, del poder de Dios como resurrección en el Antiguo Testamento, de una manera masiva, es esta parte de Ezequiel 37. Es de una manera extraordinaria como Dios manifiesta su poder. Ezequiel habló a un pueblo. Ese pueblo, mis amados hermanos, era un pueblo sin esperanza. No tenía esperanza. Ahora hemos leído Ezequiel 43. Y Ezequiel tuvo una visión. Si puede ver usted los versículos del 1 al 7, ahí dice que Ezequiel tuvo una visión del templo. Y quiero compartirle este texto en la versión Reina Contemporánea, del 1 al 5. Dice la palabra de Dios de esta manera. El hombre me llevó luego a la puerta que da hacia el oriente, y vi que la gloria del Dios de Israel venía del oriente. Podía escucharse un rumor como de muchas aguas, y por causa de su gloria, la tierra resplandecía. Lo que vi tenía el aspecto de una visión como la que tuve cuando el Señor vino a destruir la ciudad, y como las que tuve junto al río Quebar. Entonces me incliné sobre mi rostro, y la gloria del Señor penetró en el templo a través de la puerta que daba al oriente. El Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior, y ahí vi cómo la gloria del Señor llenaba el templo. Esta visión, mis amados hermanos, que tuvo Ezequiel, este profeta, es de esta manera, así la describo. Él veía cómo de aquel altar había una partecita, una ranurita, donde empezaba a salir un río pequeñito, como si fuera una linecita pequeña así. Pasaba por todo el templo, por el atrio, hasta llegar a la puerta. Cuando pasaba por debajo de la puerta del templo, dice que se convirtió en un río caudaloso, muchas aguas. Y al pasar por debajo de esa puerta, dice la Escritura, que este río llegó hasta el Mar Muerto. El Mar Muerto, como dijimos el domingo pasado, se conocía como el Mar Salado. Este pueblo pasaba por un valle de sombra, mis amados hermanos. Estaban cautivos, exiliados. Hoy podemos sentirnos así, en ese valle de sombra de muerte, sin salida. Sin embargo, el salmista describe esperanza. Salmo 121 al 127 podemos ver que son salmos de esperanza, salmos de fortaleza para nuestra vida, que hoy necesitamos ese consuelo y fortaleza en tiempos de adversidad, en tiempos de crisis, en tiempos cuando nos encontremos en el valle de sombra de muerte. Alzaré mis ojos a los montes, dice el Salmo 121. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Salmo 126. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Y entonces nuestra boca se llenará ¿de qué? De risa, de gozo. Mis amados hermanos, era un pueblo sin esperanza. Quizás hoy podemos sentir que no hay esperanza porque vemos que terminó el 2020. Dijimos, gracias a Dios.
porque nos permite terminarlo con bien, con salud y con bienestar. Fue un tiempo de un año difícil y complicado desde que inició el año, los primeros meses. Y quizás hoy vemos que inicia otro año con aumento de contagios, de decesos. Pero el Señor, cuando hiciere volver la cautividad de Sión, dice, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa. Alzaré mis ojos a los montes, mi socorro viene ¿de quién? De Dios. Hay un sentido de esperanza, hay un sentido, mis amados hermanos, de futuro y de porvenir. Y solamente lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. El exilio en Babilonia, mis amados hermanos, era una crisis mortal. Era ese valle de sombra de muerte en aquella época. Hoy podemos pensar que esta epidemia ciertamente es una crisis mortal, que este año 2020 fue una crisis, que este año 2021 tiende a ser de la misma manera. Pero esos pensamientos, amados hermanos, es cuando el pueblo no tiene esperanza. Esta palabra de esperanza llega a su punto culminante cuando llegamos al libro de Daniel. Daniel presenta la crisis, mis amados hermanos, no de manera ilusoria, no de manera así como filosófica, no. Hoy usted y yo estamos confinados, estamos en casa. Aquellos que trabajan, algunos trabajan desde casa, haciendo el llamado home office o a distancia o en ciertos horarios selectivos. Hoy muchos, si no es que todo el país, está realizando el semáforo rojo. El quedarse en casa es esencial para preservar la vida. Daniel presenta la crisis porque la vive. Y él no escribe desde su casa o desde su oficina. Él escribe desde el exilio, estando exiliado. Sin embargo, cuando vemos en el capítulo 1, quiero que acompañe, por favor, ahí que usted abra su Biblia en el capítulo 1 y vaya hojeando un poquito nada más. En el capítulo 1 va a mencionar Daniel algo muy importante, por ahí en los versículos 8, 9 y 10 más o menos. Él decía que él no se iba a contaminar con la comida del rey, que era sacrificada, que era por aquellos ídolos. Daniel comienza estando en prueba. Este libro lo escribe y él comienza reconociendo que está en prueba. Después en el capítulo 3, usted verá cómo se describe el horno. ¿Recuerda ese pasaje del horno de fuego? Aquellos hombres amigos de Daniel iban a ser depositados, iban a ser echados al horno de fuego. De pronto, aquel rey comienza su duda y dice, ¿cuántas personas iban a ser depositadas? Eran 3. Después le comparte a uno de sus siervos, le dice, ¿cuántas personas son las que echamos ahí? De 3, y comienzan a contar, 1, 2, 3. Dice, a ver, hay otro más. Mis amados hermanos, Dios envió a su ángel para que él comenzara a caminar con su pueblo sobre el fuego. Dios no va a pedir permiso, hermanos, para intervenir de manera extraordinaria. El ángel de Dios estuvo allí caminando con los amigos de Daniel, con su pueblo, para preservar la vida. Podremos sentir que esa es una prueba de fuego. Esta epidemia, enfermedades terminales, crisis económica, familiares. Pero también Dios envía a su ángel, Dios interviene sin pedir permiso y lo hace para que camine con usted sobre el fuego, sobre la prueba y con un propósito de preservar la vida. Dios nos llama, mis amados hermanos, con ese propósito, para que también podamos sentir su bendición, su amor, su consuelo, su fortaleza, para que así como hemos sido bendecidos, hemos sido consolados y disfrutamos de bendición, también seamos considerados para ser instrumentos de Dios y poder también caminar, acompañar y preservar la vida de quienes hoy día lo necesitan. Sin embargo, muchos a veces nos resistimos al llamado. Quizás no porque nos queremos resistir de manera que estemos rechazando ese llamado, pero a veces decíamos en el domingo pasado que cuando Dios nos llama, actuamos como Abraham. Tenemos que batallar con algunas circunstancias. Abraham batalló con la verdad. Moisés con su temperamento. David con su celo. Y muchos de nosotros tenemos debilidades. Fuimos creados
imperfectos, fuimos creados que perfectos en imagen y semejanza de Dios, pero después de la caída perdimos esa comunión con Dios y nos hicimos seres imperfectos. Y ahora tenemos debilidades. Y lo que pasa es que a veces ese llamado no respondemos de manera positiva porque magnificamos nuestros defectos, nuestras debilidades y minimizamos nuestras cualidades y virtudes. Sin embargo, Dios nos va a ayudar a responder positivamente, magnificando nuestros dones, virtudes y cualidades y minimizando nuestros defectos. Pero esto no va a terminar ahí, hermanos. ¿Recuerda cuando Daniel también fue llevado al foso de los leones? Se supone que en 15 minutos Daniel iba a ser devorado, iba a ser consumido por los leones. Sin embargo, al otro día el rey se presenta y le dice en capítulo 6, capítulo 6 de Daniel, y le dice, Daniel, el Dios tuyo, tuvo poder para librarte de la boca de los leones. Sin embargo, mis amados hermanos, seguramente el rey no esperaba respuesta. Pero desde el fondo se escucha una fuerte y potente voz que dice, salve buen rey, el Dios nuestro envió su ángel para cerrar la boca de este león que iba a devorarme. Mis amados hermanos, el Dios bíblico, el Dios vivo y verdadero, el cual entregó su vida por usted y por mí, tiene ángeles que cierran la boca de los leones. Y quiero que, por favor, tenga presente esto que le voy a comentar. También cierra la boca de aquellos leones que actúan en la vida. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Si mi hermano José puede compartirme este texto, por favor. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. O alguien más que esté por ahí que tenga esta lectura, por favor. Adelante. Dice la palabra de Dios, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. El enemigo es el león rugiente que busca solamente a quien devorar, robar la paz, matar sueños, destruir familias, destruir vidas. Y va a usar a personas, va a usar circunstancias para que nos sintamos así como esos seres que son presas de aquellos leones, de aquel león. Pero también se va a manifestar a través de quienes alzan la voz, a través de quienes hablan de los demás, a través de quienes hablan mal de los demás. Pero la última palabra, mis amados hermanos, viene de la gracia de Dios. Y es Dios quien cierra y tapa la boca de aquel león rugiente. Podemos sentirnos abrumados y sin amor, pero Dios, por amor, se entregó por usted y por mí. Tomó la condición de siervo. Podemos sentirnos con dolor en este tiempo difícil, pero Dios se manifestó en Jesús y es quien sana nuestras dolencias. Lo dice el Salmo también 103. Pero también en la persona de Jesús, por sus llagas fuimos, ¿qué? Sanados. Podemos sentirnos morir. Dios cuando se entregó en aquella cruz, se entregó, murió y resucitó. Y Él es primicia de la resurrección. Cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que estén en vida serán transformados. Cuando Cristo nos llama a su presencia, en el tiempo que Él así lo disponga, participaremos de la resurrección. Podemos sentirnos morir, escuchando voces que hacen que nos sintamos abrumados, olvidados, sin amor, en ese valle de sombra. Pero la realidad, mis amados hermanos, es que Cristo vive y vive en nuestros corazones. Que Él ha prometido dejarnos ese consolador y tenemos ese consolador que mora en vosotros, el Espíritu Santo, que nos consuela, nos fortalece y nos abraza. Podemos sentirnos en ese valle de sombra, de dolor, pero la realidad es de que hay sanidad,
Quizás no a nuestra manera, podemos esperar la sanidad a nuestra manera, pero siempre será la manera de Cristo. Y la manera de Cristo siempre es la mejor, la manera de Dios. Siempre tiene cosas mejores para nosotros. Y podemos sentirnos morir, que nuestros anhelos, nuestros propósitos se van desvaneciendo. Pero el milagro de la presencia de Dios en la persona de Jesús es capaz de resucitar sus sueños, sus anhelos, lo que hoy usted piense que no se podrá realizar. Dios tiene el poder para responder de la manera en que no podemos imaginar. Hablábamos de ese río pequeñito, ¿se acuerda de aquí, lo que menciona Ezequiel? Ese río, dice la palabra de Dios, que era como una linecita pequeña, salía del altar, pasaba por todo el atrio, llegaba hacia la puerta del templo, pasaba por debajo. Al pasar por debajo de la puerta, se convirtió en un río caudaloso, un río de muchas aguas. Y ese río llegó hasta el mar salado, hasta el mar muerto. Y dice la palabra de Dios que eso representa bendición. Y que el poder de Dios es capaz también, como ese río, de convertir lo salado en agua dulce, en algo dulce. Así que, mis amados hermanos, hoy el dolor, la aflicción, la tristeza, la epidemia, es una sombra solamente. Estamos en ese valle de sombra, nos podemos sentir así. Pero la realidad es que Cristo vive. Y como cantamos hoy día, hace un momento, ha muerto, ha resucitado con un propósito para darnos vida, vida en abundancia. La respuesta solamente está, mis amados hermanos, en Él. Es importante que podamos tomar esto. Dios es el que llama. No minimice sus virtudes y sus cualidades. Magnifíquelas. A veces pensamos que no le quiero fallar a Dios. ¿Quién soy yo para poder participar de esta u otra ministerio? El mismo salmista lo decía, ¿quién es el hombre para que le visites? Pero recuerde que no es lo que digan los demás, aquellos leones rugientes que solamente tienden a minimizarnos, a abatirnos, a destruirnos, a robarnos la paz. Escuche la voz de Dios. Lo más importante no es lo que los demás, esos leones rugientes, opinen de usted. Lo más importante es lo que Dios opine de usted. Que usted sepa lo que usted es para Dios. Es una joya para Dios. Somos joyas para Cristo. Así que, mis amados hermanos, quizás en el Antiguo Testamento la sombra era aquel tabernáculo, aquel templo hecho de manera terrenal, aquellas ofrendas, aquellos sacrificios que se hacían. Hoy la realidad es que Cristo es el sumo sacerdote. Y como lo mencionábamos hace unos días, Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. En la persona de Jesús, como ese sumo sacerdote, cuando Él murió en la cruz, fue rasgado ese velo de ese lugar santísimo. Y hoy tenemos entrada con libertad para poder acercarnos a ese trono de la gracia de Dios. Y la palabra de Dios es una palabra de esperanza, no es de dolor, no es de aflicción y de tristeza. Es de esperanza, es de futuro, es de porvenir. Podemos pensar que este año 2021 tiende a ser igual que el año 2020. Pero le decía, esos son pensamientos solamente que el enemigo puede poner en nuestra vida. Pero hay futuro, hay esperanza, hay porvenir, y nuestra esperanza está en Cristo, mis amados hermanos, y es una realidad que Cristo vive. Solamente esperemos el tiempo. Se supone que aquel pueblo de Israel no iba a regresar a su hogar, a su ciudad, y regresó. Se supone que el templo iba a quedar destruido y no iba a ser restaurado. Y fue restaurado. Se supone, mis amados hermanos, que en aquel templo no se iban a seguir celebrando las ceremonias. Se siguieron celebrando, mis amados hermanos. Hoy podemos tener esa esperanza. Poder regresar, no solamente a la normalidad, poder regresar nuestra vida también para que Cristo la mire. Poder regresar, mis amados hermanos, también a adorar a Dios, no solamente en los templos, sino en toda nuestra manera de vivir. Podemos regresar, mis amados hermanos, también, no solamente a seguir celebrando las ceremonias en los templos,
sino podemos regresar y comenzar hoy mismo a celebrar la esperanza a la que Dios nos ha llamado. Es una esperanza viva, porque Cristo vive. Así que, mis amados hermanos, oremos a nuestro Dios para que Él pueda alentar nuestros corazones. No hay mayor bendición, mis amados hermanos, que ser considerados por Dios. Darnos amor, darnos bendición, llamarnos a esa esperanza viva y que nuestra vida Él la use como instrumento para que también los demás puedan participar de esa bendición, de ese amor, de esa restauración y de esa esperanza que Dios nos llama. Oremos, por favor. Amantísimo Dios, a ti es la gloria, Señor, la honra y toda la alabanza. Agradecemos, Señor, por tu palabra, porque ciertamente, Señor, en este mes, al iniciarlo, Señor, nuestro corazón lo inicia con esperanza. Recibimos el año doblando rodillas. Padre bendito, agradeciendo porque ha pasado este año 2020 complicado y difícil. Sin embargo, en unos días, el enemigo de manera astuta quiere meter pensamientos negativos, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente. Señor, y a veces nos dirigimos a escuchar malas noticias, a escuchar aumentos de contagio y de decesos. Y esto hace, Padre Santo, que a veces nuestro corazón, nuestra vida, desfallezca y que piense que este año será igual o peor que el 2020. Pero no es así, Señor. Queremos rogarte en el nombre de Jesús que tome nuestro corazón, que tome nuestra mente, Señor, y puedas redireccionar esa perspectiva, Señor, que ahora, Señor, hay esperanza, hay futuro, hay porvenir. Y Padre, que tú nos llamas a esa esperanza viva, porque tú nos ofreces vida en abundancia. Señor, no nos aferramos a esta vida terrenal, nos aferramos a la vida eterna. Y queremos rogarte en el nombre de Cristo Jesús que mientras nos permitas estar aquí, mientras nos llames en tu presencia o cuando tú vengas, podamos seguir, Señor, siendo bendecidos por ti. Que uses nuestra vida, Padre Santo, para compartir palabra tuya que reconforte la vida de mis hermanos que también lo puedan necesitar. Y sobre todo, Padre, lo que hemos aprendido en esta mañana. Señor, que todos esos pensamientos son sombra, pero la realidad es que tú vives, que tú reinas y que tú gobiernas. Y por eso nuestra esperanza, nuestros ojos están puestos en ti, Señor. Bendice, Señor, la vida de mis hermanos, quienes nos acompañan conectándose en esta mañana, quienes no lo pudieron hacer por alguna circunstancia, sea tu bendición para con ellos. Y usa nuestra vida para compartir este mensaje, Padre Santo, porque el león, el enemigo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero tú, Señor, envías a tu ángel, tú te manifiestas y tu presencia, Señor, nos acompaña, camina con nosotros sobre el fuego para preservar nuestra vida. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén. Muchos que viven en tu derredor, tristes, hambrientos están. Tú por tu vida les puedes llevar gozo, luz y bendición. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, de todo bien. Y a los tristes que Dios es amor, Él quiere dar su perdón. A los que vienen a Cristo Jesús, buscando la salvación. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor.
toda tu vida hoy rinden, Señor. Cada momento se fiel. Otros que vean en ti su amor, pronto se rindan a Él. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, todo quiero. Adelante, hermano Josué. Vamos a dar gracias a Dios y gracias por su palabra que siempre es tan edificante y debemos de mantener esa confianza y esa fe en lo que Él dice. Amén. No es lo que el mundo nos diga, no es lo que los demás digan. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque has sido expuesta, Señor. Reconociendo, Señor, que tú eres fiel, que eres bueno, que tú tienes tiempos, que nuestra vida y nuestro andar solamente tú lo sabes, Señor. Te agradecemos, Padre, porque hasta hoy has sido con nosotros. Quizá a lo mejor con pérdidas, quizá con nuestro dolor en el corazón, Señor, pero sabemos que tú eres fiel y que lo restauras, Padre. Te alabamos, te bendecimos y te honramos, Padre, y te damos gracias porque este es tu día, Señor. Es el día que tú has hecho para adorarte y para alabarte, Padre. Te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, solamente unos avisos más. La oración final y tendremos un canto de despedida que es día en día, 317. Como avisos, hermanos, solamente recordarles que pues continuamos ya el día martes con oración a las 8 de la noche. El día jueves con el estudio bíblico igual a las 8 de la noche. Continuamos ya con esta parte de emociones que matan. En la oración, amados hermanos, vamos a también a compartir unos temas igual muy mínimos también en tiempo, porque lo importante es la oración, pero sin embargo es importante conocer, hay un libro que se llama El Poder por la Oración, y voy a compartirlos a ustedes en esta semana para que lo vayamos leyendo, no solamente que lo leamos, sino que lo apliquemos a nuestra vida también todos los días. Comencemos el año con disciplinas espirituales, la oración, el ayuno, el estudio de la Biblia también, y es importante que podamos hacerlo, hermanos, así de esta manera. Y eso nos va a alentar también, nos va a fortalecer y a recordar siempre que hay una esperanza en Cristo Jesús. Entonces, martes a las 8 de la noche, el jueves a las 8 igual, y el domingo, primeramente Dios, nos estaremos viendo igual a las 11 de la mañana. Son todos los avisos hasta ahorita, hermanos. Ya estaré con la directiva también compartiendo algunas convocaciones para la reunión, también para compartir qué es lo que tenemos que hacer en este año. Vamos hermanos, a tener la oración final. Voy a pedir que ahí en su hogar podamos orar, despedirnos de este tiempo de adoración, pero hacerlo de manera continua en nuestra vida. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites adorarte en unidad, juntos con ese propósito de honrarte solamente a ti, Señor. Hemos aprendido, Señor, sobre tu palabra, hemos sido edificados, hemos sido fortalecidos, Señor, y reconfortados, y ahora te rogamos, así como lo hemos cantado, usa nuestra vida, Señor. Padre Santo, para tu gloria y para tu honra. Hay muchos que viven, Señor, quizás alrededor nuestro, con aflicción, con tristeza. Permite compartir este mensaje de esperanza, de consuelo y fortaleza, y úsanos a nosotros como instrumentos para hacerlo. Quizás no lo podamos hacer de manera presencial, Padre Santo, pero, Señor, como mis hermanos lo hacen, mi hermano José, mi hermano Héctor, Señor, seguramente mi hermana Rosy, Señor, mi hermana Isabel, por un mensaje de texto, por una llamada telefónica, Padre, compartir palabra, invitar a nuestros hermanos que no se conectaron para que no se pierdan esta palabra tuya, Señor, o compartirla y seguirlos invitando a que se unan en el tiempo de adoración. Y ahora, Padre, reconociendo únicamente que la bendición proviene solamente de ti, solamente comparto con mis hermanos este texto que está en tu palabra. Mis amados hermanos, que Jehová les bendiga y les guarde, que Jehová les haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga de ustedes misericordia. En cada corazón de ustedes, en sus familiares y en todo el pueblo de Dios,
ponga de su bendita y preciosa paz desde ahora y para siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Día en día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor. Sobrepuja todo entendimiento la perfecta paz del Salvador. En su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor. Día en día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados se los lleva, a él entrego mi alma y corazón. No hay medida del amor supremo, de mi bondadoso fiel pastor. Él me suple lo que necesito, pues el pan de vida es mi Señor. Oh Señor, ayúdame este día a vivir de tal manera aquí, que tu nombre esté glorificando, pues anhelo honrarte solo a ti. Por la diestra de tu gran justicia, me sustentas en la turbación. Tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación. Bien, mis amados hermanos, les mandamos un fuerte abrazo, hermano Héctor, hermana Rosy, hermana Isabel, hermano Josué, familia, hermana Marisela, que Dios les siga bendiciendo y estamos despedidos, pero a distancia y seguimos en oración, hermanos. Un fuerte abrazo. Amén, hermano. Adelante, hermano. Amén, hermano. Que Dios les bendiga. Gracias, hermano, igualmente, hermano.